peut-être plus. Bon dia, Hospitalet! Desperteu i no oblideu passar per la peluqueria, perquè avui és el dia. Quin dia és avui? Avui és el 20è aniversari de l'Oficina Jove i per celebrar-ho us deixem amb aquest melocotonazo. L'Hospitalet és una ciutat històricament una ciutat d'acollida i una ciutat de gent treballadora que s'ha fet a si mateixa i que a poc ha anat creixent i ha anat adquirint més capacitats i més dinamisme. I per aconseguir tot això, evidentment, una de les polítiques públiques és l'àmbit de l'educació. Per tant, des d'aquestes oficines de joventut, des d'aquestes polítiques públiques pensades pels joves, s'ha apostat molt històricament. Hace 20 años, justo donde estamos ahora, que es la biblioteca de la sala, se empezó a gestar lo que después se convertiría en la Oficina Municipal de Recursos para la Emancipación Juvenil. Yo tenía la responsabilidad del servicio de juventud y se hizo una apuesta muy importante por todo lo que tenía que ver con las políticas de juventud de aquel momento. Se pensó, se innovó, se transformó. Partíamos de un pequeño punto de información en una mesa de la biblioteca, la que pues intentaba facilitar a los jóvenes esa información sobre recursos, servicios, pero muy enfocado sobre todo en lo que tenía que ver con los temas del ocio, de la cultura, de la participación. Se necesitaba algo más. Los servicios de información juvenil necesitaban dar un paso más y convertirse en recursos de emancipación juvenil. Yo venía de haber trabajado en puntos de información juvenil en los institutos de secundaria y ahí podías ver que el recurso que principalmente ofrecías era una mesa con unos flyers que en muchas ocasiones venían de administraciones que no estaban en contacto directo con el joven, que venían a buscar algo que no tenías la capacidad de ofrecerlos, ¿no? No había una estructura, una infraestructura, un planteamiento de hacia dónde van las necesidades juveniles. Estamos hablando del año 2005. Entonces, en aquel momento también, a nivel de sociedad, había un cambio y una necesidad que no era la necesidad de finales de los 90. Clar, si fas una mica de memòria de sortida de la dictadura al 75, l'efervescència dels anys 80, als 90 va haver com un assentament. I vam patir també la crisi postolímpica, no? I llavors ens vam trobar el 2000 en un moment de canvi total. Y a nivel de vivienda también. Yo creo que antes era mucho más sencillo, la gente alquilaba porque lo veía más factible. Era relativamente más fácil para los jóvenes el tema de la búsqueda de empleo. Estudió un ciclo, bachillerato, universidad y a partir de ahí puedo encontrar un trabajo de lo que más o menos me gusta. No? El canvi de l'euro també va pujar el nivell de la vida, va pujar els preus de tot. Empezar a subir para todo el mundo, incluidos los jóvenes, en vivienda, en la vida cotidiana, en los viajes. De alguna manera también ellos se adaptaron a la vida europea. Una de las fuerzas más importantes del proyecto era la atención individualizada al joven, esas asesorías individuales, ¿no? Nosotros éramos ayuntamiento y muchas veces el joven, la visión que tenía del ayuntamiento era una visión distante, una visión un poco cercana, al margen de consumir algunas actividades culturales o demás. Y creo que conseguimos que nos vieran no solo como una institución, sino como unos grandes aliados. Cuando llegamos, y aparte por toda la trayectoria del Mont del Llebra, del Esplai, pues ahí encontramos un lenguaje común. Pero no solo encontramos el lenguaje, sino encontramos iniciativas, soluciones
a esos problemas que hayamos detectado conjuntamente, ¿no? Recordo bé com vam començar a col·laborar perquè més o menys vam començar en el mateix moment. Nosaltres també farem 20 anys d'aquí pocs mesos i de seguida que va començar el servei de mediació ens vam conèixer i vam veure que molts dels conflictes de la ciutat tenien els joves com a part i a vegades també s'assenyalen els joves com a culpables dels conflictes i llavors això també ens semblava injust, que li havíem de donar la volta. Els conflictes de joves a l'espai públic ens preocupaven molt i de seguida amb l'àrea de joventut vam trobar molta sintonia per poder donar resposta a aquests desafiaments. Cultura 13 va néixer fa més de 36 anys. Arribaven molts nois que no podien treballar però tampoc podien estudiar. Aleshores va començar a ser com el curs de català i matemàtiques per a aquests joves. Va anar ampliant amb un caire més social per donar resposta a les necessitats dels joves, però sempre molt vinculat a l'acollida sociolingüística. En aquel momento nos veían como una cosa extraña, decir, ¿qué es esto de una antena de otro departamento en un servicio de juventud? Y eso fue una de las grandes innovaciones. El hecho de que un joven pudiera venir a una asesoría de vivienda en aquel entonces, en el que una asesora experta en temas de hipoteca le pudiera ayudar a leer esa hipoteca o a ver cómo era su contrato de alquiler. Trobar ofertes de feina i en tot el tema de drets laborals. Si algú havia de calcular una quitança, tenia un problema amb l'empresa, doncs veníem a preguntar. Todo eso, que el joven se sintiera acompañado, ¿no? Y estar con él de manera íntima, ¿no? en una asesoría especializada durante media hora, una hora y media, el tiempo que hiciera falta. Y recuerdo que se hizo una apuesta muy importante por poder desarrollar y dar otro empaque a todo lo que tenía que ver con las políticas de juventud que se habían hecho hasta ese momento. Entré en el Ayuntamiento de Hospitalet en Juventud en el 2005. Entramos 3 perfiles profesionales nuevos, con perfiles muy concretos, ¿no? Yo venía más de la animación sociocultural, de atención al público. Amadeo venía más de la dinamización cultural y de los puntos de información juvenil. Y Cristina ya lleva una temporada trabajando en el equipo. En aquel momento las administraciones públicas yo creo que no habían definido el perfil profesional que querían para sus programas de participación juvenil. A partir de aquí empezamos a crecer, a dotar de recursos, de personal. Pero creo que un gran cambio es definir el perfil profesional de técnico de emancipación juvenil. Que ahí ya el concepto ya iba a llevar toda nuestra línea de actuación, toda nuestra planificación, proyectos y servicios hacia ese concepto nuevo que se creaba en Hospitalet. La ciudad de Hospitalet es la primera ciudad en apostar por un modelo de políticas de juventud que parten de emancipación. También hicimos nexo, hicimos puente entre otras entidades, asociaciones que estaban haciendo trabajos muy importantes y que necesitaban llegar tanto a la administración como al propio joven. Y sobre todo hacer el seguimiento, ¿no? de este proceso, porque claro, en términos de emancipación no la entendíamos como que el joven me voy de casa, ¿no? sino todo el tema de la transición de la escuela al trabajo, acompañada de temas laborales. Y después, pues todo lo que tiene que ver con la participación con el ocio y la cultura, ¿no? que de alguna manera también cierra el círculo de lo que entendíamos nosotros por emancipación juvenil. Pero entendíamos que se tenía que trabajar de una manera muy global, de una manera muy holística, en la que el joven, aparte de tener espacios de ocio, de participación y demás, tuviera unas acciones serias que le ayudaran a desarrollarse como persona. El jove l'hem d'acompanyar i hem de garantir que el seu projecte vital el pugui desenvolupar amb totes les garanties, perquè aquestes oportunitats de tenir una vida plena doncs es desenvolupin des de l'inici de la seva formació, de la seva capacitació, de les seves experiències. Era muy necesario trabajar con todas aquellas entidades, técnicos, servicios, recursos que de manera directa o indirecta trabajaban con jóvenes. Completamente. De hecho, proyectos históricos que se iniciaron fueron de la mano de la oficina y de la mano de Juventud. Pues sí, pues mira, ya llevamos 30 años. Y desde los inicios sí que es verdad que nuestros talleres siempre han sido un espacio donde poder compartir sobre diferentes temáticas, ¿no? y diferentes cosas que les puedan preocupar. Trabajar la coordinación, la transversalidad. Jo començo a pintar grafiti més o menys amb 15 anys, o sigui, ja fa més de 20 i pico d'anys,
i molt poquet a començar a produir obra a la ciutat. Jo no soc d'aquí d'Hospitalet, jo soc de Cornellà. Des de joventut, des de cultura, des d'urbanisme, ens van donar molt de suport per començar a desenvolupar una miqueta la carrera i sobretot a començar a intervenir al fer públic, perquè Hospitalet era una ciutat on no hi havia hagut pràcticament cap projecte. Era bastante reacio a lo que era todo el mundo institucional y también pensaba que si trabajaba para una oficina, digamos, municipal, digamos, que iban a coger e instrumentalizar el arte que yo hacía, digamos, como adorno, digamos, para sus políticas, pero, digamos, una vez empecé a colaborar con ellos, digamos, me encontré todo lo contrario, digamos, una gente muy abierta, digamos, a proyectos nuevos, abiertos a tu estilo, a que utilizaras tu voz como artista y como joven. Darle mucha importancia al trabajo con los centros educatius de secundària. Bueno, jo soc profe aquí des de fa 15 anys i des del primer any que vaig ser tutor vaig tenir el primer contacte amb l'oficina jove com a tutor i després bueno, la col·laboració va continuar al llarg de tots els altres anys. Jo vaig agafar la coordinació pedagògica l'any 2010 i nosaltres com a institut com a mínim, des que estic jo, doncs fa uns 15 anys i segurament ja venia davant, per tant segurament des dels inicis de l'oficina jove. Y a partir de aquí, pues, la Oficina Municipal de Recursos para la Emancipación Juvenil, que empezó en 2005, empezó a crecer de manera exponencial, pero esto parte pues, de esta voluntad firme de poder dotar estas acciones que se hacían para los jóvenes de todos los recursos posibles, y eso pasa también por dotarlo de recursos humanos. Yo empecé en el servicio de juventud en el año 2004. Estuve en lo que podemos llamar la incubadora del servicio de emancipación juvenil. Estuvimos aquí en el primer año en la biblioteca Tecla Sala. Belén, ¿no? Que tenía que hacer ya proyectos súper importantes de una envergadura considerable, pues no dejaba de estar en un mostrador de una biblioteca rodeada de bibliotecarios y bibliotecarias. Ya íbamos bajando a las obras, ¿no? Del edificio Mulí, porque era donde iba a estar nuestra sede. Es igual que se peleó por esta idea y por apostar por esta nueva manera de hacer estas políticas para los jóvenes, también entendíamos que se tenía que dotar de un empaque un poco más digno. Y donde se iba a empezar todas las actividades a nivel de grupos, a nivel de atención individual especializada. Fue una tarea muy importante de trabajo porque no había referencias en cuanto a oficinas antes en España y gracias a la regidora de aquel momento, Gloria Herance, se hizo un esfuerzo enorme por intentar que esa oficina fuera pionera en todo el Estado español y así fue. Os cuento un pequeño secreto, también era una formación continua para nosotros. Estábamos trabajando en cosas tan innovadoras que muchas veces era ensayo-error. Habían cosas pues, que nos salían mejor y otras que nos salían peor. Y entonces en ese momento es cuando nos podemos trasladar al Espai Morí, que lo tenemos aquí abajo, y dotar de un espacio en el que pudiera haber pues, espacio para los jóvenes, que pudiera haber asesorías. Y donde iba a ampliarse también el equipo de juventud. Llegó José Carlos Moreno para hacerse cargo de la dirección. Yo creo recordar que sobre otoño de 2005 empieza la aventura de dirigir la Oficina de Emancipación Juvenil de Hospitalet. El objetivo estaba ya planteado y era un objetivo de convertir una oficina de emancipación juvenil en un servicio potente a nivel de ayuntamiento y de servicio público. Y yo me centré más en temas de participación, ocio y cultura, porque además en ese momento creímos que también era la pata a la que había que darle una vuelta. Creímos que también había que hablar, había que escuchar a los jóvenes en temas de ocio alternativo, no solamente del ocio más clásicos, sino en otros temas que estaban surgiendo y bueno, hicimos lo que se llama ahora una escucha activa. Yo de joven solía ir mucho a un bar musical que se llama Depo, que era un hervidero de cultura alternativa, que había músicas, exposiciones, performance. Fue el primer sitio un poco así alternativo y también el trato que hay con la gente, ¿no? Gente que se siente muy identificada, ¿no? Con todo lo que es pues, su movida o su filosofía, ¿no? Tanto musical como de arte, como de todo, ¿no? lo que hacen. Nosaltres vam decidir obrir la Salamandra, però amb la mirada sobretot de fer alguna que trobàvem que a la ciutat no hi havia, que era una sala de concert, de fer una mica el local que a nosaltres ens agradaria anar-hi, no? Quan jo vaig començar a venir d'Hospitalet, que venia de Barcelona i com el barcelonacentrisme, que tenim la gent que vivim a Barcelona, i jo pensava, vinc a Hospitalet
I me'n recordo el dia que baixava a Santa Eulàlia amb una motxilla de prejudicis i vaig arribar a l'oficina, al GIS, i vaig començar a veure tot el que es cuinava, saps? A nivell cooperatiu, de xarxa, a nivell de moviment veïnal, i era com, hola, que guai, no? Això a la Superparma no ho tinc. Ens hem trobat molt còmodes sempre treballant junts. És veritat que al llarg dels anys jo penso que gairebé som equips germans o equips molt familiars i els vincles que tenim ens fan molt fàcil entendre'ns, col·laborar, fer coses juntes. És una relació molt fluida des de l'àmbit tècnic i sempre tot el suport també dels nostres caps i dels nostres referents. O sigui, penso que tot es pot millorar, però en el nostre cas podem estar prou contents. Logramos no solamente tener una relación continua con entidades que ya tenían una trayectoria importante en la ciudad. Recuerdo la butaca a la fresca, que íbamos a dar información a los jóvenes, a las jóvenes, y repartíamos preservativos. Además, yo me acuerdo un año que estaba embarazada y repartía preservativos embarazada y bueno. Sino que conseguimos que grupos de jóvenes que estaban agrupados de forma no tan formal no solamente se juntaran, presentaran proyectos, sino que incluso realizaran al final una entidad juvenil. Jo vaig anar a explicar-li a la regidora d'aquell moment, a la Glòria Arance, la proposta i el projecte. Me viene a la memoria, por ejemplo, la gente de Bipolar, con la que luego más tarde pudimos hacer el Festival de Arte de Calle, el Per Amor al Art, que a día de hoy se sigue haciendo. I bueno, en seguida li va encantar la proposta i ens vam posar a treballar, però clar, de cop i volta dius, ostres, treballar amb una administració, no? Clar, dius, no, tinc una idea, vull fer això. Però llavors dius, bueno, quin format, què es demana una subvenció? Clar, nosaltres no teníem ni l'entitat, o sigui, nosaltres vam generar una entitat perquè volíem fer una idea, no? Que això va ser molt guapo, no, també. La fundació on treballo ara, que és Contorno Urbano, va acabar sent la primera i única fundació d'art urbà d'Espanya. I el primer projecte d'art urbà, diguéssim, més institucional de tot el país es crea aquí, a través d'aquesta associació primer y ahora como fundación. Luego también abrimos el campo a la cultura urbana. Hoy es muy fácil ver expresiones culturales cada día cuando vas por la calle. Salió de forma natural trabajar con la cultura urbana y dentro de la cultura urbana un referente era el breakdance. Además teníamos la suerte de contar en Hospitalet con un campeón de Europa como era Kadoer. Y con él desarrollamos el Festival de Danzas Urbanas de Hospitalet. Yo inicié el proyecto a través de la Asociación de Vecinos de aquí de Belvich. Queríamos hacer eventos por el barrio, por Hospitalet y demás. Me dieron la oportunidad de hacerlo con la Asociación de Vecinos de aquí de Belviche. Pues te tienes que adaptar un poco también a ellos y demás, y es en plan, está muy bien, gracias por la ayuda, pero queremos hacer un proyecto independiente a una asociación de vecinos que creo que tienen otro campo que ocupar, ¿no? Cuando comenzamos esta andadura era impensable poder hacer un mural y sin embargo pues aportamos nuestro granito de arena desde la administración pública para que artistas urbanos pudieran expresarse. Creo que nosotros tuvimos la fortuna de encontrar a la gente adecuada y con los compañeros de juventud, sobre todo de la ciudad, y allí pudimos hacer un proyecto muy lindo, por un lado de arte y por otro lado educativo, para mover las vidas de la gente de la ciudad. Fer la persona que sigui no consumidora a nivell de cultura, sinó prosumidora. Vull dir, situar al centre del consum i de la creació cultural a la persona. I això l'art urbà o l'art a l'espai públic t'ho permeten. Fue como un momento precioso en el que Juventud, Hospitalet, estos compañeros y nosotros pudimos confluir y sacar adelante cosas que en un momento en el que el arte urbano fue criminalizado. Hi ha a vegades que hi ha una desconnexió, una bretxa entre el consum o la producció cultural i la població general. I això, aquest tipus d'iniciatives la trenquen completament. Y ellos nos ayudaron desde el primer momento, o sea, contacté con Amadeo, que te voy a contar de Amadeo, es un crack, te ayuda en todo lo que puede y más, y a través de él le presentamos proyectos y demás y pues, empezamos a funcionar como asociación cultural y nada, y hasta a día de hoy. Ara aquesta entitat segueix funcionant, aquesta entitat té 21 anys i aquesta entitat no hi ha ningú des qui vam començar. O sigui, ha sigut allò, hem anat marxant tots perquè hem tingut altres projectes i perquè d'allà han sortit altres iniciatives, però l'entitat es manté, el festival es manté i hi ha gent nova que ha de donar-li una volta a tot el que vam fer nosaltres perquè ja segurament està passat de moda com estaven les coses que nosaltres veiem en aquell moment.
paseábamos por la calle, poníamos unas gafas de ocupación ciudadana del espacio público. Al final acabamos convirtiendo unos jardines como los que nos encontramos hoy de Can Sumarru en el lugar central donde desarrollar sesiones de DJ. Nosotros lo abrimos y con la gente de lo que fue luego la Casa de la Música Popular hicimos allí pues, actos importantes. Conciertos, mercadillos de jóvenes diseñadores, lugares de experimentación artística. Lo que se nos pasaba por la cabeza lo llevábamos a cabo. Yo trabajaba de ilustrador en diferentes medios, en la ciudad no había hecho todavía mucha cosa. Hice una exposición allí, fue muy bien, la inauguración y todo. Y durante ese mes me invitaron a realizar un evento en vivo durante 2 semanas. Y la primera semana hice un lienzo de gran formato con mis personajes. Y luego la segunda semana monté como una carpa, invité a unos amigos artistas, se mezclaban estilos, digamos, y nos pintábamos encima de otros. Al final acabó una moto dentro de la carpa, que la pintemos entre todos, que todavía no sé muy bien a día de hoy de quién era la moto. Ese festival, que era el Petit Format, también estaba organizado por la Secretaría de Juventud y ahí entré en contacto con ellos. O el festival de cortometrajes con entidades como el GIS. Doncs el Festival Metròpolis neix el 2005, neix a la cuina del GIS, de Joves per la Igualtat i la Solidaritat, amb el propòsit de crear un certamen que fes que la gent jove produís cinema. La idea al final és que l'Hospitalet és un plató de cinema que pot utilitzar qualsevol persona per posar les seves idees, per abocar la seva creativitat. Vam veure que gent amb molts recursos feia curs que potser no ens arribaven i gent que amb pocs recursos i molta idea va fer grans treballs. En els darrers anys, el Metròpolis obre les fronteres hospitalenques a tot el món a través de la categoría global. Por tanto, las políticas de juventud dieron un giro y por eso yo creo que fuimos referentes. Todo para el joven, pero sin el joven. Era antes y nosotros pusimos al joven en el centro del servicio. En aquel tiempo teníamos que hacer crecer este proyecto no únicamente a nivel de un plan estratégico, sino también necesitábamos una oficina que expandiera todos esos recursos, que nos abriéramos a otros departamentos, que nos abriéramos a las entidades. Yo creo que nunca es imaginable un proyecto de este tipo donde hay el servicio a las personas y donde hay muchísimas variables que no puedes controlar. Porque el joven no solamente consume acciones que hace juventud, o sea, el joven desde que se levanta pues utiliza el transporte público, los equipamientos deportivos, los culturales, está viviendo en los distritos y por eso entendíamos que era muy importante que Juventud se situara, ¿no?, en el centro también y que tuviera el valor que tienen el resto de departamentos. Pero sí, de alguna forma podríamos adivinar lo que se nos venía encima, éramos conscientes y yo creo que lo plasmamos bastante bien en la realidad del servicio. No nos olvidemos que al final las instituciones son las personas. Por tanto, Oficina Jove tiene un equipo magnífico de profesionales que sienten, que escuchan, que miran la realidad juvenil de nuestra ciudad y que se ponen al servicio. Projectes són les persones que estan dintre d'aquest projecte i que creuen en ell i que volen tirar endavant pues, els desitjos i les coses que sorgeixen, ¿no? Aleshores sempre eren facilitats, la veritat. A través de una oficina nueva. Yo sé que hay muchos jóvenes que en las calles sí se rebelan, pero se relevan y aquí delante se renuevan porque ponemos barco a vapor y la propia vela. Aquí delante de la oficina nosotros lo que hacemos es hip hop de verdad y disciplina y por eso todo es realidad. Urban Skills con la oficina en Hospitalet tienen una oportunidad. Aquí no existe la edad, solo cultura en general. 20 años de hip hop, 20 años Hospitalet en el rap y todo lo bueno que puedes dar. Hip hop real en general. Y eso fue un trabajo de picar piedra, porque Juventud estaba como un poquito olvidado, ¿no? Y tuvimos que hablar con mucha gente y que entendieran que era importante poner esa mirada en las acciones que hacían ellos, esa mirada joven. Yo cuando llegué era joven, pero tenía un equipo de gente más joven a mi lado que me arrollaba, eran grandes profesionales con mucha energía y que te empujaban a ser mejor. Había un equipo profesionalizado, hicimos una muy buena selección, yo creo, y las personas que estuvieron en dicho equipo eran perfiles muy potentes. Por tanto, teníamos una victoria ya conseguida antes de empezar. Al saber que hi havia un equip allà a Joventut amb ganes de tirar endavant projectes
nous. Llavors vam pensar, ostres, per què no unim sinergies, no? Aquests sectors que estan treballant per separat. Me vienen a la memoria, por ejemplo, temas como el Let's Festival, un festival que está más que consolidado dentro del circuito indie. I creem un model de festival nou que va començar com un festival de cap de setmana, no? La programació que ha fet aquest any, que és la primera edició, tenint artistes com de la talla d'Ivan Ferreiro, l'Habitació Roja, l'Ofon Lesbian, doncs clar, aglutinar tots aquests 3 dies de festival, doncs a part de poder oferir una proposta de qualitat a la ciutat, també estàs involucrant a la ciutat dins d'aquest fenomen, no? I amb els anys s'ha anat convertint en el festival que és ara. Y en aquel momento se hicieron muchísimas reuniones de coordinación y se crearon como mesas en las que nos coordinábamos. Recuerdo que había una mesa en la que nos veíamos mensualmente con los coordinadores de todos los distritos, porque en los distritos pasan cosas, en los distritos están los jóvenes. Y Juventud tenía que estar ahí y estaba. Jo crec que la primera descripció de l'Oficina Jove de l'Hospitalet és que sempre va més enllà de les pròpies competències, perquè és un equip que vol acompanyar el jovent de la ciutat, que vol evolucionar, que es vol adaptar a les noves necessitats i també a les noves oportunitats, que sempre estava escoltant els diferents agents de la ciutat, a les persones joves i amb la voluntat de cada cop apropar-se més i poder seguir creixent en serveis cap als joves. Es verdad que nunca me imaginé la dimensión que iba a tomar el área de juventud, porque, como decíamos, ¿no? Estamos en la biblioteca Tecla Sala, en el Espai Molí, que se empezaban a hacer actividades con jóvenes, que se estaban haciendo cosas, pero luego con el traslado a la Casa del Cargol, la apertura de la Oficina Jove de Emancipación, pues todo tomó una dimensión de trabajo comunitario, trabajo con los institutos. En definitiva, le pusimos a la Oficina Jove, al proyecto de emancipación juvenil, un envoltorio a la altura del proyecto. La meva primera impressió del projecte, més que del projecte, la meva primera gran impressió va ser l'edifici on estàvem. Estàvem a la Casa dels Cargols, un edifici per mi molt maco, impressionant, i el meu paper dintre de l'equip, jo era l'orientador laboral. Éramos el modelo en España cuando se gesta, se empieza a desarrollar todo el proyecto de Oficina Municipal de Recursos de Emancipación Juvenil, no a nivel solo de Cataluña, sino a nivel de todo el Estado español. El INJUVE, el Instituto de la Juventud de España, toma la ciudad de Hospitalet como modelo referente para exportarlo a diferents ciutats i municipis. Després de les primeres setmanes sí que em podria imaginar tot el que va arribar a ser per l'equip de treball que hi havia, tots els projectes que vam engegar, el bon funcionament. Evidentment no m'imaginava tot el que arribaria a fer perquè amb els anys, amb el temps, tot ha anat canviant. És molt enriquidor treballar en aquest servei, és que ens adaptem constantment a la situació de les persones joves que hi ha a la ciutat. O sea, para mí venir a trabajar a la Casa del Cargol a nivel profesional era como una aventura diaria, porque al final Juventud abarca muchos ámbitos. Entonces tú, por mucho que te programaras el día, ¿no? Las actividades que tenías que hacer o las acciones que tenías programadas para ese día, pues siempre surgían cosas diversas, ¿no? Era un poco de, bueno, a ver qué nos encontramos hoy, ¿no? Y luego la verdad es que la relación con el equipo también muy buena. Un equipo hiper motivado, o sea, a veces motivado de más, que también hay que decirlo. Fue todo un descubrimiento cuando empecé a ser regidora de Juventud y la verdad es que lo primero fue un asombro de encontrarme un gran equipo de personas que creían muchísimo y que creen muchísimo en lo que hacen y que siempre van más allá. Y la verdad es que era una alegría, o sea, era venir a trabajar con ganas. Es verdad que lo pasábamos bien, trasladábamos eso yo creo a los jóvenes. Teníamos metodología de trabajo y estábamos en un ambiente de trabajo que propiciaba que todo saliera como salía, con muchas ganas y con un producto final que los jóvenes también agradecían
Ostres, recordo el primer dia que vaig tenir una reunió que jo anava super nerviosa a conèixer a l'Amadeo, a la Sarai. El Germán, el Juanjo, però l'Encarni Avilés, per exemple, ens ajudava amb tot el que era el tema pressupostari, el tema números, el tema quadrar, la justificació d'una subvenció, coses que per nosaltres eren com surrealistes. Nosaltres sabíem de teatre, nosaltres sabíem de circ, sabíem de dansa, però no d'aquesta part tan burocràtica, saps? Tan de papeleo, no? I va ser com, vale, que són superproperes, que s'estimen aquest projecte. I la veritat que ha sigut com un co-crear el festival, no? Que no ens hem sentit, jo no m'he sentit mai sola, perquè té una envergadura grossa i hi ha pressió també, perquè mous amb molta gent i sentir tot el recolzament d'ell, què necessites, què podem fer i que és motivant, igual que tu amb el que estàs fent, bueno, doncs ha sigut una passada, no? I això des del dia 1 fins al meu darrer dia. Ens vam trobar moltes facilitats. Algunes vegades ens trobàvem amb no, això no pot ser. El Pare Amor a l'Art va néixer com un festival d'arts escèniques petit que es feia a la plaça de l'Ajuntament. Com que no pot ser? Llavors era com aquella mena de lluita, no lluita perquè tampoc no era en contra de ningú ni que d'això, però de dir, ostres, a vegades tu volies fer una cosa diferent. Amb els anys s'ha anat engrandint, ha sumat més companyies i també emplaçaments, la plaça Lluís Companys i el Parc de la Remunta. Si que necessitaves certs elements, doncs, bueno, igual necessitaves una cistella per penjar-te d'una farola perquè venia un artista francès. Enguany, i pel que fa al circ, el festival té com a plat fort la companyia francesa Cirque Pardi i el muntatge Rouge Nord. Si us explicaves la proposta, et deien, però què? Que vas a construir una palmera d'una farola que està enmig de la plaça de Barcelona? Doncs sí, la intervenció va d'això, no? Pocs no ens trobàvem molts sis, o bueno, aviam com ho podem fer, molta bona predisposició, sempre per part de l'oficina i de la gent d'allà, dels tècnics, que per mi són la base. Y a partir de ahí se hizo una alimentación de los programas que operaban dentro de Juventud. Estamos en Casa dels Caragols y nos damos cuenta que es que incluso eso se nos está quedando pequeño. No cabíamos en el edificio, no cabíamos en la Casa dels Caragols, nos tuvimos que ir también a Torrebarrina. Entonces Sandra se traslada a Torrebarrina y implementa ese paquete de proyectos que tenían que ver con el Idiomatic, con el voluntariado europeo, el Festival Videolooking, que es una iniciativa que se crea desde una entidad de la ciudad, es un claro ejemplo. Es un festival de videoarte, pero también de creación digital y de experimentación cultural, que lo hacemos a caballo entre los dos servicios. Y todo eso venía también del impulso que habíamos dado con proyectos como el Petit Format, como el Metrópolis, como el Festival de Danzas Urbanas, y allí se desarrollan, además de esto, nuevos proyectos. Sí que es verdad que en aquel momento, por el espacio y el equipamiento con el que contábamos, teníamos que descentralizar acciones, con lo cual eso implicaba un trabajo de coordinación con directoras de bibliotecas, de centros culturales, de equipamientos. O sea que Juventud ha hecho un esfuerzo de empezar con poco recurso a engrandecerse de tal manera para intentar ocupar diferentes ámbitos que sean necesarios para el joven. L'any 2010 vam començar a parlar amb empreses potents de la ciutat que portaven anys i eren referents, com per exemple una molt famosa dedicada al món de l'esport o dedicada al món dels mobles, i juntàvem, seleccionant diferents joves interessats en treballar en aquestes empreses a un pavelló, un poliesportiu, a l'oficina, i venien tècnics de selecció i treballadors d'aquelles empreses i s'hi feien dinàmiques de grup. Y a partir de aquí, muchos jóvenes de la ciudad van a ser contratados en estas empresas. Recuerdo mucho cuando empecé la oficina Jova, mis tardes pegadas a Belén, a hacer muchas formaciones, aprender mucho de Belén, de les compañeras. En aquell moment, no, l'any 2011-2013, ens convertim en professionals més referents pel territori, pels centres educatius. Recordo que fèiem punts d'informació juvenil als instituts i que tinguem la capacitat
de detectar més les necessitats i anar-nos adaptant a cobrir-les o a dissenyar projectes adaptats al que va passant i al context actual. Doncs des del principi, des del primer any que era tutor, sempre veia l'oficina jove com un punt diferent per donar unes informacions que potser a les que no arribem als profes, però sobretot volia destacar també la empatia que tenen normalment els tècnics de l'oficina, que solen ser persones més joves que nosaltres profes. Yo al principio pensaba que iba a ser más distante, pero después como que sí que el ambiente fue muy cercano, es decir, siempre estabais allí, algún que otro mensaje, el contacto siempre era muy directo. Estábamos còmodes, vamos, jo, la verdad, encantadíssima. Gràcies a aquesta referencialitat amb els centres educatius ens plantegen les seves necessitats amb completa sinceritat. I que potser treballen temes que treballem també a l'institut, però des d'un punt diferent respecte al nostre i molt més proper a l'alumnat. Per exemple, en un moment donat, un centre educatiu es va posar en contacte amb nosaltres perquè detectava relacions tòxiques en les relacions de parella dels adolescents, no? Noies en les que els hi controlaven les xarxes socials la parella, que els hi deien com havien d'anar vestides, relacions que encara no fossin de parella, les relacions noi-noia entre ells, conductes preocupants en la construcció de relacions. Jo crec que el més interessant per l'alumnat és la part d'orientació. Nosaltres aquí com a institut li donem molta importància, especialment amb els alumnes més grans. Hacían como talleres para saber si queríamos, en caso de bachillerato, si era más ámbito científico, tecnológico, social, humanístico y todo eso. Però hi ha alguns tallers que també els interessen molt, no? Des de les estades a l'estranger, per tant la mobilitat internacional. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con la oficina jove fue a través del instituto, vinieron a hacernos una charla. A partir de ahí entré en contacto con Nadine, la chica que llevaba en ese momento todo el tema, y me ofreció primero unos cursos de inglés dentro de un programa de inmersión lingüística. Hola a todos, me llamo Ksenia y soy de Belarus. Estuve en la oficina entre los años 2013 y 2014 haciendo el servicio voluntario europeo. Durante mi estancia estuve enseñando inglés, ruso y también impartiendo varios talleres para los jóvenes, donde queríamos transmitir por qué es importante aprender los lenguas extranjeros. A partir de ahí pues fui un poco enrolándome y haciendo diferentes actividades a través de la oficina jove. Yo lo conocí también del mismo modo a través de una charla que se hizo durante la secundaria. Mi experiencia fue en Dublín. En un barrio desfavorecido. Yo trabajaba un poco como ayudante de maestro, educador social, educador de una escuela de infantil y primaria. Con el Servicio de Voluntario Europeo yo fui a Mestre, Venecia. Estuve en un punto de información juvenil y que daba servicio no solo a Mestre, sino también a Venecia y también a la provincia. Hola, soy Geri, de Hungría, y pasé un año en Barcelona en 2015. Recuerdo este año como uno de los más felices y educativos de mi vida. Trabajé en hospitales de Llobregat, enseñé inglés a niños y adultos locales y logramos alcanzar un nivel muy serio con muchos de mis estudiantes. Miré diversos ámbitos que me interesaban, el que más me interesaba era el social y el tema joven, por el tema de participación juvenil. Y bueno, la oficina jove me ayudó mucho en ello, el trámite inicial hasta el final. Y creo que lo recomendaría a cualquier joven. Teníamos claro desde el principio de todo que un socio habitual tenían que ser los centros de educación secundaria. Desarrollamos todo un plan de recursos específicos para las necesidades que en aquel momento nos íbamos encontrando en los centros, que tenían una relación totalmente bidireccional con nosotros. Estan ja en contacte amb els instituts per començar a oferir tallers, per fer combinacions, coordinacions. Ellos nos expresaban las necesidades, de los cuales también sacábamos mucha información, y nosotros las traducíamos en recursos, en servicios, en talleres, en dinamizaciones.
I després també hi ha la part més d'orientació en referència a tècniques d'estudi i tota la part formativa, i després també hi ha la part més d'emancipació i ocupació, que és búsqueda de feina, com enfrontar-se a una entrevista. La part emocional, com he dit abans, com gestionar els nervis en èpoques d'exàmens, és a dir, són tantes les possibilitats que ofereix l'oficina que a uns els interessa més una cosa que a altres. La capacitat de poder posar en un mapa en blanc totes les idees que tenim i poder construir alguna cosa que no ens havíem imaginat. Això és el que més destaco d'aquest servei, que podem fer el que vulguem, no? I podem arribar on vulguem, perquè al final ser jove és això. El equipo en aquel momento recorre la ciudad entera de centro educativo en centro educativo desarrollando talleres de todo tipo. Uno de esos proyectos, de esos recursos que nosotros diseñamos, era la jornada formativa para consejeros escolares y delegados de clase. Eran unas sesiones, pensamos que útiles, ya que recogíamos las demandas que se nos hacían y las traducíamos en sesiones de formación para que esos jóvenes que estaban haciendo unos papeles representativos dentro de las aulas tuvieran herramientas para poder llevar a cabo esas tareas y a la vez tener ese vínculo con nosotros. Jo crec que hi ha una tasca molt important que l'oficina ajuda als nostres alumnes, que és l'acompanyament per les inscripcions a cicles formatius, tallers, que nosaltres com a profes moltes vegades no el podem oferir per falta de temps o per falta d'espai, i ha sigut molt important tenir una persona que els ajudés a omplir els diferents models. Yo cuando terminé cuarto de la ESO quería hacer un cambio de instituto, de entorno en general, entonces para la preinscripción recurrí a la oficina Jove para que me ayudasen y me orientasen a cómo hacerlo. Que moltes vegades el perfil de famílies que tenim que no té un coneixement, tenim molts alumnes nouvinguts, i tenir una persona que els ajudi, que sàpiga adreçar-los, que comprovi els terminis per lliurar els diferents documents. Las personas que venían a la oficina a informarse de qué podían estudiar no conocían todas las posibilidades que daba el sistema educativo. Y todo esto lo hemos ido desarrollando. S'acosta el moment de decidir què faràs l'any que ve. T'has plantejat estudiar batxillerat o formació professional? Y nos hemos convertido en referentes a nivel de todo lo que es orientación académica. Ens estem recorrent tots els instituts públics de l'Hospitalet perquè coneguis de primera mà l'experiència dels alumnes que estan cursant cicles de grau mitjà, cicles de grau superior, batxillerats, PFIs i IFES a la ciutat. Et portem totes les seves vivències i consells perquè et puguin ajudar a prendre una decisió. Si no et vols perdre cap vídeo, segueix-nos a Instagram. No t'ho perdis! Bueno, en aquesta segona tongada meva laboral he estat treballant amb centres educatius de formació professional. Va sorgir com la demanda de treballar tot el tema de les competències en els diferents perfils professionals. Yo estaba muy perdido en lo que qué hacer con mi vida. Yo quería seguir estudiando, pero no quería hacer un bachillerato. Llavors hem anat reajustant en aquestes accions cap als centres educatius. Entonces quería hacer un ciclo, pero ¿qué pasa? Que teníamos una desinformación muy grande. També vam fer un dels anys una altra sessió com de vocacions, d'identificar les pròpies vocacions, que també la veu fer, ens la veu organitzar des de l'Oficina Jove i ens la veu venir a fer aquí al nostre alumnat. Un día ya fuera del instituto fui allí a la oficina Jove con la orientadora, con María. Claro, era una orientación más personalizada, que no era con toda la clase. Empezamos a hacer como un juego de que hacíamos preguntas, entrelazábamos tal, y pues acabé decidiendo lo que quería hacer y es el camino que he tomado a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel de todo. I després a primer i segon també ens preocupava una mica tot el tema de la gestió emocional, i per això vam pensar que seria interessant entrar en contacte amb l'Oficina Jove. Jo coneixia l'Oficina Jove ja com a entitat del territori que treballa amb joventut, com a unitat de salut mental, que som un CESMA
que atenem a la població jove a partir dels 18 anys cap endavant, doncs era l'entitat que teníem com de coneixement de referència a la ciutat. Durante estos 20 años nos hemos ido adaptando a la necesidad del joven, ¿no? También hemos empezado a desarrollar toda la parte de bienestar emocional. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que también hay una necesidad a nivel real en los jóvenes de que se tenía que hacer este soporte. No solo nosotros, en otras áreas evidentemente también, y nos coordinamos con ellas. Los aspectos que tienen que ver con toda la parte afectiva, que yo creo que ya estaban, bueno, han estado siempre, porque es que al final no hablamos cómo han cambiado los jóvenes y las personas jóvenes hoy en día, pero creo que esta preocupación la seguimos teniendo todos y todas, y ellos la siguen viviendo, porque al final es eso, la vinculación afectiva que tienen, sus relaciones de pareja, esto sigue estando ahí y ahora lo abordamos desde otro lugar. La veritat és que el nivell de col·laboració amb els últims anys ha anat incrementant. Amb el temps hem anat compartint unes aliances més fortes, sobretot relacionades molt amb un programa que tenim, que és un programa que es diu Escolta l'Art, que realitzem conjuntament amb l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts, amb joves de 18 a 35 anys que tenen algun tipus de necessitat d'acompanyament a nivell de salut mental, des de diferents nivells. Somos representantes del Escolta l'Art y hemos hecho un corto. Se llama Fragmentado, un corto para visibilizar lo que no se dice. Que los jóvenes pueden tener problemas de salud mental, encontrarse con falta de comprensión por su entorno y con dificultades para pedir ayuda. Escolta l'Art és un programa que té un paraigües ampli i llavors aquests joves també tenen a la vegada una sensibilitat artística, que entenen l'art com una eina per poder transitar millor amb la seva situació de salut mental. La verdad que los servicios de juventud siempre tienen que estar atentos a los cambios y ya con la pandemia quedó de manifiesto la necesidad que tiene la administración pública de adaptar-se. Per tant, jo el que vaig descobrir el primer dia i els primers mesos és això, la potència d'un equip que va sempre més enllà i la necessitat potser, i això sí, no, de poder evolucionar per adaptar-nos a un moment de canvi a la societat, que és veritat que es va evidenciar encara més amb la pandèmia. La pandemia nos llevó a todos al extremo, emocionales, físicos y de un aguante. Todo lo que me genera en el yo y sensaciones de soledad, de ansiedad, de angustia, procesos que esto también a raíz del COVID se ha incrementado una barbaridad. El nivel de coordinación de la oficina Jove prácticamente diaria. Las iniciativas co-construidas, todo aquello marcó una manera de poner en valor lo que quiere decir no dejar atrás a muchos de esos jóvenes que seguramente la pandemia se hubiera llevado por delante. I què millor no, que aquesta xarxa amb els diferents projectes joves de la ciutat per veure quins eren els reptes que teníem al davant i com podíem fer-li front. Sobre todo la soledad, sobre todo muchos de los espacios de compartir esa necesidad de qué me encuentro, cómo me encuentro, dónde estoy. En este sentido, inauguramos el mes pasado el nuevo proyecto de xarxa de coordinació entre espais joves i projectes juvenils de la ciutat. Lo que quiere es ser un espacio de encuentro, de inclusión territorial y de igualdad de oportunidades. Però va tenir encara més sentit en el moment de postpandèmia on ho vam portar a terme. Y puso de manifiesto qué bien había funcionado esa bisagra entre la oficina Jove y las entidades de tiempo libre, ¿no? como fue las que están bajo el paraguas del Consell. ¿no? Amb aquest pla també es pretén fer front als efectes de la pandèmia que pateixen greument els joves tant en l'àmbit formatiu, el professional i el personal. Us volem fer costat i aquest pla doncs, és una eina per aconseguir fer costat a gent jove que pugui tirar endavant amb els plans personals i de futur. Aquell projecte en particular, en aquell moment, doncs, també volia tenir aquest simbolisme de crear un espai fix on es pogués fer aquesta bidireccionalitat i on es pogués coordinar millor i més els diferents projectes joves amb els que teníem vinculació, però que es necessitava potser una taula no, on poder assentar tot aquest coneixement. L'elaboració del pla ha tingut com a punt de partida un procés participatiu que va recollir les aportacions de joves i entitats a través de més de 500 enquestes telemàtiques i grups de discussió. Però que prepandèmia doncs, ja es veia que la societat estava evolucionant i que les administracions públiques ens havíem també d'acompanyar. Hay una coordinación muy estrecha, de hecho el Escolta Jove está como dividido en diferentes espacios, un espacio está en la propia entidad, otro espacio está en la oficina Jove
que hay una compañera que está unas horas allí y otro espacio en el punto de salud jove. Porque ahora que realmente disponemos de un recurso amplio y ves las necesidades que hay, la lista de espera que hay, ha aumentado muchísimo. Entonces, la coordinación és directa. És directa, sí. Que a vegades els joves que ens arriben són joves que tenen totes aquestes migracions i tot com afecta la migració. A la vegada des d'allà podem anar mobilitzant i com anar fent aquest moviment coordinat. En ese momento hicimos un pequeño giro hacia el bienestar emocional, que hasta este momento puede ser que no lo tuviéramos tan integrado dentro de los conceptos de emancipación juvenil, y ahora mismo es una de las bases. Bueno, yo de proyectos pasé por diferentes etapas muy diversas dentro de Juventud, pues desarrollé muchos proyectos muy diferentes dentro todos de lo que es la acción comunitaria, y luego otro proyecto que para mí fue importante porque bueno, lo estuve coordinando desde inicio a fin, fue el proyecto Entre Joves. Yo empecé en Entre Joves porque fue Gloria y María una entrevista en el ISTI. Que creo que fue de bastante calado en los jóvenes de la ciudad. Y justo tenía una compañera que ya había hecho varias actividades con ustedes y pues me animó y me dijo, vente que es una pasada, y pues llegué. Intervenían todos los institutos, había jóvenes muy implicados, que eran referentes dentro de sus centros también hacia los otros jóvenes. Y fui un día y vi que, bueno, ese día justo hacían una actividad. I no em recordo molt bé de què et van parlar, suposo que era... de sobre la sexualitat. Pues me gustó y tal, y siempre iba a las actividades. Y se construyeron actividades muy chulas. Jo anava a l'Institut Torres i Bages i va venir l'Andrea a explicar-nos una mica el projecte, què consistiria, els grups que hi hauria. Y bueno, ya fui yendo, luego ya hacía planes con ellos fuera de lo que era el centro, y pues me dio pues los amigos de mi adolescencia, los primeros con los que salí de fiesta, los primeros en muchas cosas. Y me pareció como un proyecto muy interesante y a partir de ahí pues empezamos a colaborar juntos. Yo conocí el proyecto Entre Joves porque en ese momento estaba estudiando en el RUI y yo como ya era recién llegado me servía mucho para conocer gente y de paso también me ayudaba en el catalán, que también se me complicaba. Fue súper bien porque era un momento de mi vida que estaba recién llegada de mi país, no conocía a nadie, era bastante tímida. Un recuerdo muy grande fue el del corto, que encima fue como un reto porque justo pilló el COVID y grabábamos todo con mascarillas. Luego cuando hacíamos algo que te la bajabas un momento, veías a la gente súper rara, pero muy guay, la verdad. Encima grabamos por el barrio, luego lo presentamos en el cine del Gran Vía. El contacte amb les tècniques de l'oficina Entre Joves va ser molt fàcil, o sigui, sí es veritat que eren figures adultes. Yo los consideraba como unas profes, decía yo, pero como tenía esa confianza, decía igual, yo quiero ser profe así de grande, tener esa confianza con los jóvenes, de ellos me puedan contar sus cosas como yo podía hacerlo con las monitoras. Y que fue algo que también me motivó porque como yo en ese momento tampoco tenía muy claro qué quería hacer de grande, por así decirlo. Sí, hi havia respecte, però no era com, ara tinc que... No, podia ser jo mateix, hi havia riures, bromes, sempre era anem a jugar, anem a fer coses. Ejemplo 1. Por hacer negra, eres bastante guapa. Ejemplo 2. Qué bueno que tengas un título universitario. Eres un orgullo para tu raza. Me aportó participar, confianza, y al tener más confianza en mí y pues a colaborar mucho con la gente me ayudó mucho en eso. Aprendre una miqueta de sacar aquesta capacitat de poder socialitzar i també doncs, em va fer pensar i decidir què volia fer en el futur y veure diferents opcions de professions a la que poder accedir. ¿no? Digamos, es un centro que está ahí por los bloques que se llamaba Ana Díaz Rico y hay un piano eléctrico que lo podíamos tocar, aprender, y él también tenía un curso de grabación donde él podía hacer las pistas y nos mostraba cómo se podía hacer una pista, los efectos de sonido. En verdad muchas cosas que me gustaban porque es algo que yo quiero hacer, ¿sabes? Bueno, pues a mí también me aportó mucho esto de conocer, salir un poco de mi zona de confort, participar. A mí los que más me gustaban eran los que eran voluntariados.
realmente. O sea, Bueno, cuando fuimos al campo de Hospitalet, la cross era, creo que Sí, se llamaba. la cross. Ese fue creo que mi favorito. A mí también. Porque lo levantamos muy temprano. Sí, es Sí, verdad. estuvimos ahí todo el día. Para montar todo, pero sí que fue de mi... Esos son los que más me gustaban a mí. Parte del voluntariado, la vez que hicimos el voluntariado con el Consejo Esportivo, que nos Sí. pasamos toda la mañana yendo a cada campo de fútbol a enseñar los valores del fútbol. Fui a clases en Hospitalet, sí, sí. A todos los equipos, eso fue muy chulo. Entre joves va significar viure la meva adolescència amb consciència, a gaudir de la meva joventut, a moments molt especials. No sé, és com tot és un cúmul de coses. Al final yo creo que es un servicio que a mí me ha servido bastante en muchos factores de mi vida y a día de hoy a mi hermano, por ejemplo, que está en esa etapa de transición entre estudiar, qué hacer después, le he recomendado ir a la oficina yoga y es más, ha ido y le ha servido. Cuando llegué aquí Entre Yoas tenía 15 años y ahora no va a ser 21 y tengo una buena relación con todos en verdad, porque yo era un chico pues como que no muy sociable y aquí aprendí más también a socializar con las personas y nada, muy bien, en verdad. Tengo una alegría distinta, porque de chiquito ya me estoy volviendo artista, ya sacando mi primera canción, mano arriba, esto es lo mejor del pasado. Yo la verdad que me llevo muy buenos recuerdos. Pasar allí como una etapa de tu vida que marca tanto como tu juventud, pues la verdad que me llevo muy buenos recuerdos. Bueno, va ser una oportunitat, no?, que portés conjuntament Joventut i Igualtat, però també perquè va ser un moment de coincidència en què les joves es començaven a involucrar moltíssim també amb el moviment feminista. Porque han habido momentos puntuales en la sociedad que nos ha enervado. El movimiento Me Too de América, el incidente que hubo de la manada, que también fue 2016. Entonces, eso nos hace unirnos. El Festival de la Genia y Arte en Femení yo creo que fue también ese momento álgido de conseguir como regidoria de joventut conjuntamente, no?, amb la d'Igualtat, doncs fer un gran festival, evidentment a escala municipal, que ajuntés totes aquelles inquietuds culturals que podien tenir les nostres joves, des de tema artístic fins a altres projectes, la poesia, des de totes les disciplines. Y da la opción también de participar a institutos. La temática siempre es cualquier perspectiva feminista. Però també no només les joves, sinó d'una forma intergeneracional. I sobretot donar a conèixer també totes aquelles joves que fan un munt de coses a la nostra ciutat. Al final és un projecte que el que vol reivindicar també una mica és la necessitat d'aplicar la perspectiva feminista, no?, en totes les accions del nostre dia a dia. L'art és un àmbit també en el que hi ha hagut moltíssima discriminació i que encara ens queda camí per fer. Doncs després d'una onada feminista sempre hi ha una contraonada feminista. Igualmente va por corrientes, en el sentido, si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, ha habido ciertos puntos que ha creado ese auge o esa unión. Com ja hem esmentat, amb tot l'impuls del 8M i el creixement del moviment feminista, doncs el masclisme s'adapta a les noves formes i ara té doncs, les xarxes socials, però no deixa de ser el masclisme transformat en noves eines, no? I el jovent es troba en aquestes xarxes socials i, per tant, el problema no són les xarxes socials, el problema és el masclisme. Per tant, jo crec que des de la regidoria de joventut i des de les administracions públiques doncs, tenim un paper molt clau, perquè hem de veure, no?, com els nostres programes, com els nostres projectes poden crear pensament crític, donar dades, saber el que és un bulo i com podem frenar aquestes fake news i veure com podem fer que continuem creixent en coeducació i en generacions amb més conscienciació, en particular d'igualtat, i no frenar-nos o no quedar-nos amb la frase de que
ara el jovent és o d'extrema dreta o masclista i amb les xarxes socials està tot perdut, sinó al revés. Veure realment on tenim l'amenaça i veure com des de l'administració pública posem a l'abast de la nostra població totes les eines, recursos i informació per tal que aquests discursos no es reprodueixin. I per tant, crec que hem de seguir difonent més que mai la necessitat de participar de la lluita feminista. De ser conscients com a joves de tot el que s'ha avançat en la nostra societat. Jo mateixa ho dic sempre, no seria regidora si no fos per la lluita feminista, perquè no fa tant que les dones van entrar a política, però que encara queden moltes metes per aconseguir, perquè encara hi ha discriminació i, per tant, és important que com a societat seguim avançant en drets. Pero bueno, eso volverá. Es un continuo. Hay más personas feministas, hay más feministas. Vam participar com a observadors i observadores en la mostra d'estudis, el Connecta Futur, que s'organitza cada any des de l'Oficina Jove per tots els nois i noies de l'Hospitalet, perquè coneguin quines són les opcions que tenen després de l'ESO. Llavors, aquest darrer any, la mostra d'estudis que nosaltres vam conèixer s'ha convertit en el Connecta Futur, amb un altre format, jo crec que molt més dinàmic i molt més variat, on els nois i noies tenien un paper més actiu de recerca i coneixement de totes les opcions formatives que tenen després de quart de l'ESO, i podien també fer com un procés més de descoberta del seu futur professional. Hi havia nois i noies que explicaven la seva experiència d'haver d'escollir l'itinerari formatiu després de quart de l'ESO. He conocido la Oficina Jove gracias al Instituto Provenzana y me apunté al proyecto Connecta Futur, donde le he mostrado a los alumnos de cuarto de la ESO cómo y por qué elegí lo que estoy haciendo yo, qué pensaba yo cuando estaba en cuarto de la ESO, las dudas que tuve y qué personas me apoyaron para yo poder elegir lo que estoy haciendo. Llavors crec que també és interessant que puguin haver sentit experiències de nois i noies com ells i elles que han passat per aquesta experiència i com l'han viscut. El Connecta Futur es un recurso que para nosotros es troncal, pero que no nos importa, como nos ha pasado con todos los proyectos, ponerlo en crisis, aunque pensemos que tiene éxito. No solo participamos, sino que también hemos hecho remodelaciones, algunas aportaciones. Hablamos directamente con los jóvenes y lo reestructuramos. Como nosotros nos gustaría que estuviera diseñado el material de cuarto de la ESO para así saber mejor qué elegir, si bachillerato o grado medio. Y algo parecido pasaba, por ejemplo, con la jornada de poesía. Y luego los diplomas. Como ya estarán así. Que aunque consideramos que tiene éxito, aunque las valoraciones son siempre positivas y la participación aumenta cada año, lo ponemos en crisis y lo readaptamos. Oriola, salgamos en el making of, ¿no? Sí, bueno, yo creo que así mismo, sí, porque... La 17a jornada de poesia juvenil ha tornat a omplir avui el Teatre Joventut amb el talent i la creativitat dels joves de la ciutat. Més d'11 instituts han participat d'aquesta iniciativa que pretén que la poesia sigui un instrument més perquè els joves puguin transmetre allò que senten i viuen. Actualmente, la jornada de poesía deja de ser el típico Jocs Florals para convertirse en un programa de televisión. La antiga historia té nova temporada y protagonista em toca ser. Soy del Instituto Rubio Llors. Mi tema, por ejemplo, hablaba sobre el karma. Una dona empoderada
que la seva vida de refer. Y me llegó a través de una actividad de clase. Alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Tecla Sala participen per primer cop del taller de Poetry Slam, una iniciativa que té com a objectiu potenciar l'escriptura creativa i la posada en escena a l'aula. La slammer Isa García ha estat l'encarregada de guiar els alumnes a través de diferents dinàmiques a desenvolupar la capacitat d'escriure per plasmar els seus pensaments en el paper i després poder comunicar-los davant d'un públic. Hacerlo en el formato televisivo ha sido más interesante porque, aparte de que te motiva más, es una forma de autosuperación, de competitividad. Y aparte de que no es común que la gente se atreva a meterse a este tipo de actividades. Murió mi alma y respondió mi corazón. Amb aquesta poesia que es diu Decir adiós es crecer, Mili Mena de l'Institut Bellvitge ha guanyat la 23a edició de la Jornada de Poesia Jove de l'Hospitalet. Yo participé el año pasado, en 2024, a principios de año más o menos, y también me llegó por medios de materia de clase. La libertad que nos han dado de que podemos usar cualquier tema. La verdad que sí. Yo escuché temas sobre Palestina, por ejemplo, o el fútbol femenino. O sea, me pareció muy valiente mis compañeros. Tocaron muy buenos temas, desde el pecho, desde el corazón, desde lo que sentían. De ahí surge la poesía. Y de estar rodeada de compañeros, obviamente, de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, todo suma. Las políticas de juventud tienen que ser una pieza fundamental, transversales y por tanto no sean solo de la Regiduría de Juventud, sino que desde todos los ámbitos, desde la cultura, desde el deporte, desde la educación, la promoción econòmica. De fet, aquesta oficina va ser referent amb aquestes línies d'actuació precisament perquè l'educació no només ajudi els nostres joves a tenir un futur molt millor i un futur d'esperança, sinó que la nostra societat millori des d'aquesta vessant educativa i de coneixements. Al final la etapa de la juventud parece, ¿no?, que es una etapa de transición, pero realmente es un momento donde se conforma el inicio de una trayectoria de una persona y por tanto es importante que los servicios públicos, la administració pública més cercana, la més propera, no?, doncs pugui acompanyar i orientar el jovent. I en aquest cas l'Hospitalet fa aquesta aposta i ho demostra aquest espai que hem pogut inaugurar després de 20 anys precisament per generar aquestes polítiques de joventut i que el jove senti que el seu ajuntament està a prop d'ell. Visitant les instal·lacions de la nova seu de l'Oficina Jove de l'Hospitalet, que ara s'ha inaugurat amb una festa pel jovent de la ciutat. A partir d'ara, en aquestes sales polivalents, podran fer-hi activitats i crear espais propis de relació i trobada. Pots venir a estudiar, venir a jugar a jocs, a fer reunions, a fer tallers. Jo crec que està bé que ja tinguem un lloc on, en plan, que sigui per nosaltres. Ens semblen molt xules i està molt bé que els joves tinguin com un espai accessible per poder venir quan volen. I sobretot a mi m'ha agradat el del servei de psicologia gratis, que crec que és molt important. Aquesta oficina jove és un salt qualitatiu al que ja teníem com a oficina, és a dir,
L'essència de l'Oficina Jove de l'Hospitalet és la mateixa, però amb tot el que hem crescut aquests últims anys, en serveis, amb atenció, amb acompanyament, amb programació, necessitàvem un espai que de veritat s'adequés a tot el que hi ha darrere de l'Oficina Jove. Un espai jove amb moltíssims recursos per a les persones joves aquí a l'Hospitalet, i això és el resultat de la bona feina que es porta fent a la ciutat des de fa moltíssims anys i com veritablement l'Hospitalet al final és un referent per les polítiques de joventut arreu de Catalunya. També amb una gran programació trimestral y mensual de tallers y de diferents necessitats. Veníamos de un espacio pequeño donde veíamos que teníamos poco espacio para los jóvenes, entonces fue llegar a Belvitge, un espacio amplio, al lado del parque, mucho más accesible para la ciudad y donde podíamos ofrecer a los jóvenes un espacio para que pudieran estar ahí, pudieran hacer actividades. Havíem d'estar tota l'estona rotant per diferents espais de la ciutat, que és positiu perquè hem de seguir movent-nos com a regidoria i com a oficina, això ho tenim claríssim, però sí que era important que aquell jovent pogués desenvolupar també activitats dintre de l'oficina jove. Y ya no tenemos que pedir cesión de espacio como hacíamos cuando estábamos en la Casa dels Caragols. Eso hace que podamos innovar, ser creativas y siempre estar disponibles para otros servicios y acoger diferentes proyectos juveniles. Como por ejemplo la exposición artística del proyecto Entramans. Per tant, amb un treball conjunt amb l'equip es va valorar la necessitat de poder tenir un espai de referència i que el jovent tinguessin en el seu radar que hi ha un espai a la ciutat on són benvinguts i benvingudes. Y a estar muy atento a cuáles son las demandas y las necesidades para dar respuesta y que puedan venir aquí a hacer actividades de ocio, tiempo libre, a estudiar, a trabajar, a lo que les apetezca. Que los jóvenes de la ciudad se lo hagan suyo, se sientan cómodos y que vengan aquí a la oficina Jove. Creo que la oficina Jove ha conseguido generar alrededor ese espacio compartido entre colegios, institutos, entidades. Eso nosotros, el ADN de los que vivimos en hospitales lo damos como esto es así, no puede ser de otra manera. Cuando tienes la oportunidad de poder extraerte y ver un poco el entorno metropolitano, Cataluña o España, ves que esa manera de hacer, ese ADN que la oficina Jove ha impregnado, ha sido gran parte del éxito de muchas de las iniciativas, causas que se han desarrollado. A ver, la oficina joven es presente y va a seguir siendo futuro, va a seguir adaptándose a los nuevos tiempos, porque de hecho se ha ido adaptando durante todo su recorrido. Es una oficina que en su metodología de trabajo ha ido innovando día a día y no va a tener problema en seguir haciéndolo. Jo sí que destacaria que el tracte amb les tècniques ha estat una relació molt propera. Ens han escoltat molt quines eren les necessitats que teníem com a professorat i crec que ens han facilitat molt la feina. Per nosaltres ha estat un recurs imprescindible, un recurs sense el qual no ens sabem imaginar, perquè ja des de principi de curs planifiquem un munt de formacions, un munt de tallers i per tant forma part de la nostra idea d'institut. Els instituts treballen en un territori que moltes vegades el professorat no coneix. Aleshores és importantíssim que hi hagi serveis municipals que facin aquest lligam amb el territori, que ajudin a comprendre millor el teu alumnat i ajudin a aprofitar tots els recursos del territori que són interessants d'aprofitar, que l'escola no sigui una illa, sinó que l'escola estigui connectada allà on viu. Pues echando la vista atrás, contradeciendo un poco a mi admirado Gardel, 20 años es mucho. Profesionalmente, lo que soy ahora, o lo que puedo llegar a ser algún día, es gracias a Juventud. Era la primera vez que se confiaba en mí para dirigir un proyecto. Este ayuntamiento para mí fue un honor y estaba muy motivado, la verdad. Pero es que además el equipo que me acompañó también ayudó muchísimo. De hecho, algunas están por aquí en esta grabación y me alegro mucho siempre de verlas. Hay un muy buen recuerdo de ellas. Y bueno, aparte que personalmente
Yo llegué sin hijos y ya tengo un montón. Eso córtalo, ¿eh? Uno, cuando empieza ya a abandonar esa etapa, la juventud, y empieza a preocuparse precisamente por las generaciones que vienen, lo que espera es que lo que en un momento determinado encontré, ¿no?, que es ese aliado de viaje que me ayudaba a desarrollar las inquietudes desde el emprendimiento social, pero también desde esa profunda necesidad de respuestas a lo que está pasando en mi barrio, yo lo encontré. Jo soc molt optimista del futur. Penso que som la primera generació de mediadors, o sigui, aquests 20 anys han d'haver estat una inversió, com un assaig, com preparar-nos per coses més grans, més importants, que tinguin més impacte a la població. I és evident que cada cop hi ha més necessitats, hi ha més fragilitat, hi ha més tensió social, i hem d'estar al costat dels que més pateixen, i els joves pateixen molt en aquesta societat. I encara se'ls assenyala com culpables de moltes coses. Llavors jo penso que hem de fer una aliança encara més forta entre mediadors i tècnics de joventut per posar en valor tot el que el jovent pot aportar a la construcció de la ciutat de l'Hospitalet. Si tuviera que definir a la oficina joven con una frase, sería la oficina que transforma las expectativas de los jóvenes. Una sola frase es difícil, ¿eh? Hay dos palabras que nos definen mucho, que es la innovación y la flexibilidad. Creo que somos un equipo, todas, que nos adaptamos, que estamos siempre dispuestas a cualquier propuesta que nos llega. Pues eso, que nos adaptamos mucho a la realidad cambiante, ¿no?, que predomina hoy en día. O sea, yo creo que somos un equipo que siempre trabajamos con ilusión y que tenemos la mente y las orejas muy abiertas. Yo, si tuviese que elegir una palabra, elegiría aprendizaje, porque fue lo que fue para mí y creo que es lo que es también para los jóvenes de la ciudad. Doncs per mi l'Oficina Jove i totes les persones que han passat és la paraula compromís amb majúscula, és vocació de servei i és també sempre l'aspiració de millorar, d'evolucionar i d'estar al servei de la ciutadania i en particular dels i les joves de la nostra ciutat. Para mí la oficina de yoga es necesaria. Los jóvenes tienen mucho tiempo libre y claro, es tiempo que tú, si los puedes formar o los puedes guiar, es súper necesario. Si tuviera que definir la oficina joven en una palabra sería ilusión. Pues juventud es realidad, juventud es vida y juventud es presente. Mi palabra sería trinchera, no como algo bélico y violento, sino un refugio, un lugar seguro donde me han escuchado, me han acompañado y es donde he podido realizar diferentes luchas, ser crítico y poner el punto de vista en cosas que me importaban y que pienso que nos tendrían que importar a todos. Bueno, per nosaltres l'oficina jove era l'espai on les nostres idees o els nostres projectes es feien possibles. L'oficina jove impulsa. És com... sí, és com el motor, saps? Com quan ja s'està fent el xup-xup, saps? I ja està ja com tot el rato. Sosté i impulsa, no?, per mi. És divertida y a més, proporciona un espai de confianza. Oportunidades. Puedes ir a hablar con Amadeo, con Silvia y te van a escuchar. Es un espacio cálido y cercano a la persona joven. Es la calidad humana de las personas que están trabajando ahí. Orientación, acompañamiento y recursos. Buena energía, buena onda. Te va a ayudar siempre, toda la vida esto, y es un recuerdo que vas a tener siempre ahí. L'Oficina Jove escolta les necessitats de les persones joves de la ciutat i fa projectes a mida d'aquestes necessitats. Això de tenir el mòbil de la Maria, poder enviar un WhatsApp, que és molt fàcil. Maria, necessitem això, no? Teniu alguna cosa que s'hi pugui assemblar? I això, que bé que em va. És un espai proper, molt flexible i que s'adapta molt a la realitat o al context que viuen els joves. A mi m'ha vingut esperança. Esperança és la paraula. Si echamos la cuenta atrás, cómo hemos crecido a nivel de especialización, a nivel profesional y a nivel de ser referentes a nivel de territorio, que la gente te pueda llamar, o sea, que te llame porque sabe que tú tienes esa información, tú le puedes orientar, tú le puedes asesorar, es algo que se hace ya de forma muy natural. Somos referentes de forma natural ya. Sí, le dimos la vuelta.
a todo. Vaya. Necesito avanzar, no sé hacia dónde voy. Tengo miedo al presente, me siento diferente, ya no sé. Necesito un lugar, saber quién soy. Quiero quitarme los miedos, controlar el juego, no quiero retroceder. Camino por las calles en busca de algo mejor. No quiero pasarme las horas en la habitación de la casa de mis padres. Necesito mi propio colchón, sentir que puedo solo, una liberación. Quiero seguir estudiando pero no encuentro lección. Necesito asesorarme y tomar la decisión. Cuando pensé que ya no había una opción, en la calle de la Ermita 40 me apareció lo que yo necesitaba, una oficina con pasión en las personas que te dan la mano con el corazón. Sitio cálido para los jóvenes del barrio, entre los 12 hasta los 35 años. Todo estaba claro, era mi sitio, mi templo. Personas que me sirven de ejemplo. No tengo que seguir estando solo, estoy cansado de hacerlo. Voy a emprender el rumbo perfecto. Necesito avanzar, no sé hacia dónde voy. Tengo miedo al presente, me siento diferente, ya no sé. Necesito un lugar, saber quién soy. Quiero quitarme los miedos, controlar el juego, no quiero retroceder. Salí de la oficina distinto, algo cambió. Me ofrecieron un camino, una dirección. Le di la luz a lo que antes se apagó. Entre charlas y consejos entendí mi valor. No perdí el último tren, le puse motor. Y ahora miro por la ventana, veo todo de color. Sé lo que voy a estudiar, de qué voy a trabajar. Tengo un nuevo hogar donde cocinar y descansar. Me enseñaron que tengo un futuro, que si lo necesito puedo venir a pedir ayuda en los momentos duros. Todos tenemos estrés, es nuestro lado oscuro. Y si estás solo es como darte contra un muro. No temas, ven ya, acércate, pide atención. Usa la razón, lánzate, apártate de la indecisión. Unidos podemos hacer de nuestro barrio un conjunto mejor. La oficina es una brújula para no perderte, las migas del camino para reencontrarte, la compañía que te guía en este presente, el fuego fato que ilumina cada instante. Es una brújula para no perderte, las migas del camino para reencontrarte, la compañía que te guía en este presente, el fuego que ilumina este instante. Necesito avanzar, no sé hacia dónde voy. Tengo miedo al presente, me siento diferente, ya no sé. Necesito un lugar, saber. Y una vez más agradecer a la Oficina Yoba por crear estos espacios, ¿no? Para darle oportunidades a los jóvenes. Espacios en los que podamos socializar, aprender, mejorar, innovar. ¿Has hecho amigos? ¿O qué has hecho amigos? He hecho amigos. Yo he hecho amigos. Bueno, pues moltes gràcies. Hospitalet, al final, ja forma part de mi. Quan entres a Hospitalet et quedes per sempre. Quiero quitarme los miedos, controlar el juego, no quiero retroceder. ¿Listo? Lo tenemos. Oh, yeah. Abrazo, chicos de Juventud, y abrazo, gente del Hospitalet. Los quiero mucho, como si los hubiera parido.